Damos gracias a Dios porque Él nos permite libremente expresarnos, alabarle y bendecir su nombre. Es una bendición del cielo. Yo, dentro de todo mi esfuerzo, siempre voy a tratar de terminar a las 50 para que ustedes puedan tener el privilegio de por lo menos ir y decirle a una persona: Cristo le ama, y darle un tratado, y usted verá lo bien que usted se va a sentir. Si usted no ha experimentado eso, hágalo, sea un embajador de Cristo, una embajadora de Cristo. Así comenzó la iglesia, así comenzó la iglesia. Y siempre es bueno presentar nuevos creyentes. Hermana María, ¿por dónde está la persona que hizo decisión? ¿Dónde está? Ajá, ¿cuál es su nombre? Qué bueno, bienvenida y decimos... Amén, Dios te bendiga, qué bueno, bienvenido a la familia, esta es su familia, así que tiene una familia bien grande, espero que pueda envolverse en ella y conocernos un poco mejor. Bien, qué bueno. Si ustedes van al libro de la historia de la iglesia, ¿y cuál es el libro de la historia de la iglesia? El libro de los Hechos, el libro puente entre las epístolas y los evangelios. Entonces vamos nosotros a hablar un poquito sobre la historia de la iglesia, un poquito, vamos a hablar un poquito. Sabe que vamos a hablar sobre el desarrollo, el inicio y desarrollo de la iglesia. ¿Sabe usted cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó? Hay varias conceptualizaciones acerca de la iglesia, cómo se inició la iglesia. Había pasado la gran fiesta de la Pascua. Había una multitud confundida e inquieta. Esta multitud venía de todas partes del mundo. La fiesta principal de los judíos, llamada Pentecostés, era una fiesta que duraba 50 días. ¿Usted sabía? Una fiesta, ¿cuántos días? 50 días. En esta ocasión sucedió algo increíble, que no había sucedido nunca en esa fiesta. Y fue que se estaba comentando acerca de un hombre que habían crucificado. Algunos estaban tristes, otros estaban confundidos, y otros decían: ¿por qué lo crucificaron si hacía bien? No hacía mal a nadie, ayudaba, sanaba, abría los ojos a los ciegos, hacía caminar a los cojos, era una bendición. ¿Y por qué lo crucificaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Habían otros que estaban contentos porque lo habían crucificado. Habían otros que decían que se lo merecía porque quería quitar la religión oficial. Otros decían: no, eso no, él era bueno. Había una discusión tremenda. Pero en esta ocasión sucedió que en lo que ellos estaban en esa discusión, el tercer día se propagó un rumor de que el cuerpo del Señor Jesucristo se lo habían robado porque no estaba en la tumba. ¿Y qué fue lo que pasó? Al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo detener. Y según el informe de la guardia pretoriana romana, decía que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Pero nosotros y 120 discípulos sabemos que no lo robaron, sino que el Señor había resucitado, como Él lo dijo. Ahora, estos 120 discípulos del Señor esperaban la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo llegó? Sí, llegó en la mañana de Pentecostés. Estaban ellos allí y de un momento a otro vino un estruendo tremendo. Un estruendo tremendo, como de un viento recio, que según el capítulo 2, versículo 1, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Y dice: y de repente vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? Un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde vino el estruendo? No fueron los hermanos que lo hicieron, entiéndase eso. Por eso nosotros los bautistas no hacemos estruendo aquí abajo, sino en nuestros corazones. El gozo y el calentamiento de un creyente debe estar en su corazón, no en
el exterior, sino en el interior. El de adentro es el importante, no el de afuera. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos estaban maravillados. Y en el versículo 11 se dice que le oían hablar en su lengua, cada uno en su lengua, las maravillas de Dios. Y dice el 12, estaban atónitos, perplejos, diciendo, ¿quién quiere decir esto? Otro burlándose decía, están borrachos. Como siempre, están llenos de mosto. Mosto es el vino fermentado. Ahora, nosotros sabemos que en ese momento muchos vinieron a escuchar cuando el estruendo comenzó y se convirtieron, ¿cuánto? 3,000. 3,000 se convirtieron. ¿Por qué el Señor hizo el estruendo? ¿Por qué sucedió el estruendo? Para que se convirtieran esos 3,000. No era simplemente por amor al arte. Y del cielo vino el estruendo. Se convirtieron 3,000. Entonces así nació la primera iglesia cristiana. No fue como dice la tradición de la religión popular. No. La primera iglesia cristiana inició con los discípulos del Señor, el día de Pentecostés, el día que el Señor vino. Ahí comenzó. Después de eso ha habido grupos y grupos que han nacido de muchísimos hombres. Grupos que han nacido desde el año 33 hasta el año 1844. Óigame, han surgido más de 6,500 movimientos religiosos. Algunos diciendo que Dios no es Dios, que Jesucristo no es Dios, que esto, que hay que guardar un día, y hay un arroz con mango en su doctrina que ni saben distinguir en el calendario teológico, no saben distinguir la apologética de la palabra, ni saben la parte explicativa que se llama la exégesis de la palabra, no la conocen. Y por eso algunos están atrasados con la ley, con los judíos. Otros están adelantados, viviendo un milenio que no existe. Porque dice Isaías que en el milenio el lobo y el cordero andarán juntos. Y la víbora estará, el niño jugará con la víbora. Y el león jugará con los burros, con los animales y todo eso. Yo le digo a algunos grupos por ahí que andan con una revista, vámonos al zoológico. Y si tú te entras en una jaula y un león no te come, entonces yo soy de tu grupo. Si te come, ni modo, ni hablamos. Se quedan mirándome así. Digo yo, amigo, que usted está adelantado. No estamos en el milenio. Estamos en la gracia del Señor Jesucristo. Un paréntesis que se abrió el día de Pentecostés y que se va a cerrar el día que el Señor va a venir en las nubes a buscar a su pueblo. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Donde el Señor esté, allí estaremos. No se preocupe el lugar ni eso. Donde el Señor esté, allí vamos a estar. Él está en el cielo, estaremos en el cielo. Está en la tierra, estaremos en la tierra. Pero cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Porque ahora no hay justicia. Ahora lo que hay es privilegios. Y ustedes lo saben. Pero ese día, cuando el Señor venga por su pueblo, las cosas van a cambiar. Y muchos de los que estamos aquí vamos a entender entonces. Porque ahora no entendemos muchas cosas. Ahora vemos oscuramente. Pero cuando Él venga y nos dé una mente glorificada, semejante a la de Él, entonces vamos a entender todas las cosas. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Y hay gente que quiere entenderlo todo antes de convertirse a Jesucristo. Y no se convierte porque no comprenden. Yo le voy a decir una cosa. Si usted es de eso que piensa, si usted nunca se va a convertir, porque siempre habrán cosas que usted no va a entender. Óigame, yo no sé. Me pueden corregir aquí los que son más viejos. Pero antes los niños nacían y duraban hasta 3 y 4 días con los ojos cerrados. ¿O estoy hablando mentira? Pues déjeme decirle, el nieto mío me estaba mirando de la barriga. Me mandaron una fotografía de la barriga y estaba así mirando. Me dijo, pero muchacho, yo nunca había visto una cosa así. Y yo le dije, si Lani se parecía a mí, ese que se va a parecer a mí. Ya yo vi la cara, se parece a mí. Desde el vientre de su madre, y él se echó de la risa, no podía aguantarse.
Van a ser esta semana ya, yo creo que de miércoles a jueves. Estamos orando para que todo sea bien. Si Lani es inquieta, yo creo que se va a hacer más inquieto todavía. Y déjenme decirle, esos niños antes duraban hasta 3 días y una semana con los ojos cerrados. Ahora de lo que el niño nace de una vez, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Con los ojos abiertitos y mirando a todo el mundo, y lo que quieren es buscar leche y agarrando de una vez el seno de la madre, y qué sé yo. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que los tiempos van así. Los tiempos van así porque el Señor se acerca. El Señor se acerca. Óigame, niños, niñas, que los niños, yo recuerdo que las niñas duraban hasta los 10, 11 y 12 años jugando con sus muñecas. Pero las niñas ahora de 10, 11 y 12 años juegan con muñecos, pero que respiran. Y algunas salen hasta embarazadas. Los tiempos están cambiando porque el Señor está a la puerta. O le estoy diciendo algo que ustedes no saben. Nosotros estamos mirando lo que está pasando. Porque el Señor se acerca. Así nació la iglesia el día de Pentecostés. Y allí habían de toda parte del mundo. Mírelo allí donde lo dice. En el capítulo 2 de Hechos. Mire, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. ¿Y cuáles eran esos? ¿Dónde están? ¿Cuáles eran esos? Esas naciones bajo el cielo. ¿Quiénes eran? ¿Ah? ¿Quiénes eran esos bajo el cielo? Dígame una lista. ¿Hay aquí? ¿Ah? Porque fíjese que en el versículo 9 dice partos, Media, del Elam, elamitas, ¿sabe lo que es la Mesopotamia? Ese era el paraíso. Irán, Irak, Turquía. Allí está el Tigre y el Éufrates. ¿Ah? Mesopotamia. En Judea, en Capadocia. Estamos hablando de Asia. En el Ponto, en Asia. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Más allá de Sirene. Aquí los residentes, los que se hicieron judíos, que no eran judíos, prosélitos, era lo que se hacían judíos sin ser judíos. Usted es un dominicano y quería ser un judío, usted era un prosélito, pero había que circuncidarlo. ¿Está bien? Entonces, fue maravillosa la experiencia de los primeros creyentes. Se juntaron, ¿y cómo se trataban los primeros creyentes? Según el versículo 1. En el versículo 2, capítulo 41, ¿qué dice? ¿Qué dice el 2:41? Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se bautizaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuántas personas? ¡Qué bendición! Se añadieron a los 120, 3,000 personas. Entonces, así comenzó la iglesia. Ellos estaban en la doctrina. Amaban al Señor, mire el versículo 42, perseveraban, se mantenían en la doctrina. ¿En la doctrina de quién? ¿Ah? De los apóstoles. ¿Y sabe cuál es la doctrina de los apóstoles? Que Cristo Jesús vino, el apóstol Pablo lo dice, que nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Es el evangelio que predicamos. Y él le dice a los creyentes, cuando ya se iba a ascender en Hechos 1:8, cuando vienen los ángeles y le dicen, varones judíos, que estáis mirando al cielo. Ese mismo Jesús que ustedes ven ir al cielo, así vendrá otra vez como lo habéis visto ir al cielo. Y entonces le dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese día de Pentecostés se cumplió ese mandato del Señor Jesús. Hay algunas personas que han sido dañadas su mente con doctrinas
que no creen nada de esto, nosotros no tenemos culpa, el Señor no tiene culpa. Nosotros, gracias al Señor que no fuimos contaminados, damos gracias al Señor porque tenemos la fe para creer la palabra de Dios. Y lo que nosotros predicamos es lo necesario para ser salvo. Lo demás es teoría. Usted encuentra doctrina por ahí que le enredan la cabeza y lo ponen que usted no cree ni en la luz eléctrica. Ni en la luz eléctrica cree usted. Pero gracias a Dios que nos ha dado la bendición y la sensibilidad para creer el Evangelio de Jesucristo. Que Jesús vino como un bebé, creció, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vuelve otra vez por su pueblo. Eso es lo que creemos. El número de miembros siguió aumentando. Según capítulo 4 de Hechos, versículo 4, ¿cuántos eran ya? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era ¿cuánto? Ya iban 5,000, es decir que estamos hablando de 2,000 más. Eran 3,000, ahora son 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Eso era una fiesta tremenda. Seguía creciendo la iglesia. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cuál era el secreto de este crecimiento? Simplemente ellos oraban 5:42. Mire el capítulo 5, versículo 42. ¿Qué dice? 5:42. ¿Qué dice? Cada domingo por la mañana se lavaban la cara y venían a la iglesia. ¿Eso es lo que decía? ¿Ah? Hay personas que son domingueros y quieren las bendiciones del Señor, quieren ser líderes y todo eso, pero nada más se le ve los domingos. ¿Y cómo es la cosa? No, así no se puede. Y todos los días, nosotros no tenemos todos los días, nosotros nada más tenemos miércoles y domingo. Y hay algunos que ni eso vienen. Y todos los días en el templo y por las casas, oiga, no cesaban. ¿Qué significa la palabra cesaban? No se detenían, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. No era un líder, no. No era Elena G. White, no era Guillermo Miller, no era Carlos T. Russell, no era Ken Jong, no era nadie de esta gente. Todos estos líderes y todo esto que en el mundo han confundido. No era Confucio con su confusión, no era Mahoma con su Alá, no, nada de eso. Era a Jesucristo. A Jesucristo, ese quien nosotros predicamos, a Cristo Jesús. No ningún otro hombre. Porque ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguno de esos gurús murió por usted. Quien murió por usted fue Cristo Jesús. Él fue el que descendió del cielo y murió por usted en la cruz del Calvario. Y a Él es que le debemos. Y a Él debemos servirle. Y a Él debemos amarle. Y a Él debemos hacer lo que tenemos que hacer. Porque Él nos lo pidió. Y la palabra de Dios lo dice bien claro. Sin mí nada podéis hacer. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Por eso muchas personas quieren hacer la obra de Dios, pero no pueden. Porque solamente el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice el 1:8. ¿Cuándo? 1:8 de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y la palabra sobre implica que usted ha sido regenerado, que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. La palabra bautizado es que ha sido pegado, adherido al cuerpo de Cristo Jesús. Que usted ha sido, óigame, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Que usted ha sido una persona identificado con el pueblo de Dios. Y cuando eso sucede, usted es una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. Esos pensamientos de dudas, esos pensamientos de agnosticismo, de no creer. Todo eso pasa. Usted viene a ser una nueva criatura. Y eso solamente lo hace Jesucristo en su corazón. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted lo que va a tener es una duda tremenda. Óigame, un arroz con mango, una mezcla, una gama de pensamientos de hombres que lo que hacen es confundir. Y usan la Biblia para confundir aún más. Porque la Biblia se presta para cualquier tipo de doctrina y cualquier tipo de religión. Pero seguimos adelante. ¿Qué sucede? El éxtasis se difunde
fue interrumpido con la primera persecución. Allí vienen ya los fariseos, vienen los judíos a perseguir a los creyentes. No he visto excelencia de trabajo que no despierte la envidia de sus semejantes. Esos líderes dijeron, demasiado gente, esta nueva religión nos va a arropar a nosotros, vamos ahora a perseguirlo, vamos a matarlo. Pero nadie ha podido con la iglesia del Señor. Nadie, absolutamente nadie. Ella siempre va a existir y va a persistir. Los primeros inicios del cristianismo no fueron fáciles. El aceptar al Señor Jesucristo implicaba muchas veces la cárcel o la muerte. Eran perseguidos, eran maltratados, eran burlados, pero siempre habían hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Y yo me pregunto, ¿existían iglesias antes que eso? No había iglesia ninguna. No había iglesia ninguna. La primera iglesia que existió fue la de los apóstoles, la de los discípulos. Y después de la muerte de ellos, entonces comenzaron a existir grupos. Los miembros de la iglesia en Jerusalén fueron esparcidos por toda Judea, por toda Samaria. Hubo un despertar espiritual según Hechos capítulo 8, cuando allí comenzó Saulo de Tarso, luego convertido en Pablo, a perseguir la iglesia. Pues entonces esa persecución diseminó a todos los creyentes por el mundo y la iglesia comenzó a multiplicarse. Se estaba cumpliendo la gran comisión, ir y hacer discípulos a todo el mundo. La persecución de Saulo en el capítulo 9 de los Hechos fue algo que hizo que el evangelio comenzara a propagarse por toda Asia, Roma. Saulo era llamado Pablo cuando regresó de Jerusalén acompañado de Bernabé, quien logró que los apóstoles lo aprobaran, porque le tenían miedo a Saulo de Tarso, convertido en Pablo, porque perseguía a la iglesia. El primer viaje de Pablo lo hizo con Bernabé. Comienzan su primer viaje misionero, según Hechos capítulo 13. Luego, en ese primer viaje, ellos predicaron en Chipre, en Asia Menor, que es Turquía. Luego regresaron nuevamente a Antioquía. Allí surgió el asunto de la ley e hicieron un gran concilio, y a los discípulos se les dijo, a los creyentes, que solamente se abstuvieran de lo ahogado, de sangre y de fornicación. 3 cosas. Ahora bien, el segundo viaje inicia el apóstol Pablo con Silas, un compañero llamado Silas. Los dos visitaron las iglesias de Asia Menor, llamados por un varón macedonio que dijo, pasa y ayúdanos. Pasaron a Grecia, donde establecieron muchas iglesias. Pasaron a Filipos, luego a Tesalónica, luego a Berea, luego a Corinto. Todo eso en el segundo viaje misionero. Pablo duró en Corinto como 1 año y medio evangelizando. Durante este tiempo predicó su famoso sermón de Hechos 17, 16 al 19. Yo quisiera que ustedes vieran algo de lo que él decía allí. Hechos 17, 16 al 19. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo estoy leyendo en Hechos 17, verso 16. Capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros allí residentes en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os predico. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho en manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le es prefijado orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el que juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo así salió en medio de ellos. ¿Usted ve cómo es la cosa? Que esto de burla y de no creer, esto no es desde ahora. Esa gente, los atenienses, eran intelectuales y ellos querían oír cosas nuevas. Y se reunían en un lugar que se llamaba el Areópago, solamente para hablar de cosas nuevas y oír cosas nuevas. Eran unos filósofos. Pero nosotros sabemos que el Evangelio no es filosofía. Algo importante: en el tercer viaje, el apóstol se va hacia Menor, viaja al oeste, se detiene en Éfeso por 3 años, lucha contra la gran diosa Diana de los Efesos. Después vuelve a visitar las iglesias en Grecia, volvió a Jerusalén. Allí fue tomado prisionero por los dirigentes judíos y puesto en la cárcel. Él apela a César. Pablo ha enviado a Roma. En Roma hace su domicilio, y después de estar preso allí 2 años, él recibe la libertad, y se cree que entonces el apóstol se fue a predicar otra vez y tuvo éxito predicando en España y en otros lugares. Dice la tradición que Pablo fue puesto en libertad. Y ciertamente nosotros lo creemos por el récord bíblico. Ahora, otros apóstoles se desplegaron y se desplazaron en actividades durante el primer siglo. Algunos evangelizaron regiones no mencionadas aún. Según la historia, dicen que Bartolomé predicó en Armenia, Tomás en Persia e Italia, Mateo en Etiopía, Jacobo el menor en Egipto, Judas en Asiria. Judas no el Iscariote, sino el hermano del Señor. En Asiria, Persia en Asiria y Persia. Y Marcos, que no era de los 12, pero estaba muy vinculado, se cree que predicó en Alejandría, esencialmente la capital de Egipto. Ahora, si la iglesia de donde escribe Pedro, según 1 de Pedro 5:13, era la de Babilonia, del Éufrates, eso significa que en vez de la representación simbólica de Roma, entonces Babilonia fue evangelizada en el segundo siglo, en el primer siglo, y eso es importante. Fíjense que Apocalipsis habla mucho sobre Babilonia. Si hemos de confiar en la historia de la predicación de estos hombres, por los cuales ellos se convirtieron al Señor y dieron su vida por el Señor, el Evangelio penetró entonces en todas las zonas importantes del mundo antiguo, por lo cual se cumplió, oiga bien, ¿qué se cumplió? Que toda la zona de Europa, Asia, África, fueron evangelizadas por estos hombres antes de terminar el primer siglo, por lo cual se cumplió el mandato del Señor en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En cuanto a la propagación del Evangelio por los países, nosotros sabemos que es bíblico y que el Señor dice que todo hombre podrá oír el Evangelio. ¿Qué sucedió? Y yo le hago esta pregunta. ¿Qué sucedió entre los años del 460 después de Cristo, cuando murieron los apóstoles? ¿Quiénes se encargaron de tomar el liderazgo en la iglesia? ¿Cómo se le llamó a esos hombres que tomaron el liderazgo en la iglesia? ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Qué incidencia han hecho esos hombres en el mundo? ¿Qué cosa han hecho ellos? ¿Qué tradición indujeron al mundo? Y impregnaron al mundo, conquistaron al mundo. ¿Qué pasó con esos hombres? ¿Por qué se le dio esos títulos? ¿Por qué tenemos hoy día personas que imitan esos títulos? Y todo eso. Si usted viene el domingo, usted podrá saber todas esas cosas. Porque lo que yo estoy hablando lleva más de media hora y yo no la tengo, nada más tengo 5 minutos para terminar. La cosa es que cuando usted está siguiendo una serie está buena, entonces usted no se la va a perder. Porque el próximo domingo usted va a venir y decir, no, yo tengo que saber quiénes son esos hombres, como se les llamó. Y pues tenemos nombre de eso todavía hoy día. Entonces usted va a venir el domingo y usted se va a seguir gozando con la historia de la iglesia. Y usted sabrá por qué hay algunas personas que visten de una tela blanca y se le llama tal nombre. Usted sabrá por qué. Ahí usted va a tener el por qué. Y eso es sumamente importante que usted lo sepa, para que su mente se aclare y usted pueda entonces, ¿sabe qué? Hacer lo que dijo el apóstol Pablo aquí en el capítulo, un capítulo muy interesante del libro de los Hechos, donde Pablo da su defensa en el capítulo 26. ¿Qué dice Pablo allí? Hablando. En el capítulo 26, cuando Pablo está hablando allí y habla sobre uno de sus tremendos discursos, capítulo 26 de Hechos. Cuando Pablo relata su conversión a partir del versículo 12, cuando dice que él iba ocupado persiguiendo a los creyentes en Damasco, cuando en mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo sobre mí como resplandor del sol, el cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Entonces, levantándose, dice, bueno, en el 15 dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ese fue el mensaje. Te dirán, bueno, el hermano dijo que se iba a quedar. Yo no le estoy diciendo de lo que yo voy a decir, yo le digo cómo estoy terminando. Porque yo tengo que decirle por qué Pablo predicaba. Y él le decía, yo te he puesto para que abra sus ojos, para que crean en mí, para que se conviertan, para que vengan de su corazón tiempo de refrigerio. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas están cegadas. ¿Sabe qué dice 2 Corintios 4:4? ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 4:4? Muchos hermanos yo sé que lo saben. Y si yo comienzo lo van a terminar. El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. ¿Qué ha hecho? ¿Usted sabe lo que ha hecho el Dios de este siglo? Esto. El Dios de este siglo ha cegado no solamente los ojos,
el entendimiento de los no píos, de los no santos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios y se arrepientan. El Dios de este siglo, ¿y cuál es el Dios de este siglo? Que domina todas las cosas, que hace que los hombres maten, roben, sean injustos y tantas cosas. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y se arrepientan. Por eso las personas se sienten cómodos y entonces muchas veces hacen una proyección y hacen una acusación. Es cuando una persona se siente muy culpable, que quiere salir de esa culpabilidad, entonces dice, no, lo que pasa es que fulano, entonces proyecta y acusa a otra persona para entonces liberar su conciencia y sentirse tranquilo, tranquila. Y eso es lo que sucede con muchas personas que no creen en el evangelio de Jesucristo. Y dicen, no, yo no creo en el evangelio porque los evangélicos, esas son gente. Y comienzan a hablar de la Biblia como si tuvieran un doctorado en Biblia y no tienen ni siquiera el kindergarten, ni el preprimario. No tienen nada, pero conocen. ¿Y saben qué es lo que conocen? Lo que oyen de la gente. ¿Y saben qué es lo que oyen? Lo que la gente dice. ¿Y qué es lo que la gente dice? La ignorancia. Porque la gente no puede hablar de lo que no conoce. Y si no leen la Biblia y aman al Señor, y déjenme decirle que la Biblia dice que solamente los creyentes en Cristo pueden entender la palabra de Dios. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y dice 1 Corintios 2 que el creyente le es revelado la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y entonces si no tienen el Espíritu Santo y están cegados, entonces ¿qué es lo que van a oír? Bobería. ¿Y qué es lo que van a repetir? Boberías. Y no creen a Jesucristo por eso. Y los religiosos se sienten su paz y sienten su conciencia tranquila porque dicen, pero yo le amo, pero yo le sigo, pero yo le creo, pero yo siempre lo he amado a él y yo me entrego. Es como un brujito una vez que estaba evangelizando y me dijo, mire, yo creo en Jesucristo, yo siempre le he amado, le he servido, yo siempre le sigo, yo siempre voy a los cultos y todas esas cosas. Y a poquito rato veo una señora con una hoja y una cosa y dice, permiso, déjeme atender a una amiga que viene ahí. Y cuando yo miro por una reja está él. Y digo yo, este es el que dice que ama al Señor haciendo un acto de brujería. Cuando yo le pregunto a alguien, ese señor dice, ese es el brujo más grande que hay aquí. Pero me habló como un creyente. Me habló como uno que conocía a Jesucristo. Yo siempre le he amado a él, yo siempre le he conocido. ¿Y quién dijo que yo no soy creyente? Es más, cuando yo voy a la iglesia, yo hasta canto. Yo no me diga. Yo estaba contento porque yo pensaba que era verdad. Pero cuando yo lo vi revolteado con esos ramos y esas cosas, dije, no, aquí no hay nada que buscar. A este hombre no ha visto la gracia de Dios. Entonces no nos dejemos confundir. No nos dejemos confundir. La gracia de Jesucristo está ahí. Y el Señor murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el mensaje. Ahí está el reto. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué tú vas a hacer con Cristo? Él murió por ti. Él te ama. Él quiere que tú le sirvas y que entregue tu vida a Él. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu gracia inefable. Gracias por el perdón que nos ha dado, por el privilegio de servirte y de amarte. Sabemos que no es nuestro, porque tú eres soberano y a quien tú quieres le da a creer en ti, y a quien tú quieres escoger, escoge. A quien quieres tú amar, tú amas. Como hiciste con Jacob y Esaú, que aborreciste a Esaú porque amó las cosas del mundo, y amaste a Jacob, que aunque tenía tantos defectos y tantos problemas y era un mentiroso, pero te amaba. Y eso es lo interesante, servirte y hacer las cosas como tú dices y no como nosotros pensamos. Oh Dios del cielo, si hay alguien aquí luchando en su interior por su vida y esta mañana dice, Señor Jesús, ten piedad de mí, ayúdame a creer, ayúdame a hacerlo como tú quieres. Hay alguien que está así y me dice, pastor, oren por mí. Ahí donde tú estás sentado solamente,
Déjame ver tu mano, levántala. Y vamos a orar por ti, para que Dios ilumine tu corazón, tu mente, te dé la paz que tú necesitas, la seguridad que necesitas, la creencia que necesitas. ¿Hay alguien así? Déjeme ver. Hay alguien que levanta su mano y me dice: pastor, soy una persona difícil, creo o no creo, pero yo quiero en esta mañana que Jesucristo sea mi Señor. ¿Hay alguien así? Déjeme ver. Nosotros estamos aquí para ayudarte. No obligamos a nadie, pero esperamos que el Espíritu Santo sí te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos da de servirte y de amarte. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias, muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús, amén.